Abrimos esta segunda hora de Buscarle la Vuelta. Ahora, en un ratito, leemos los mensajes de ustedes que nos van dejando en el 11 388 50 89 1. Bueno, algunos más. Dice, buen día, genios. Genia y genios, dice, siempre tan interesante escucharlos. Gracias, saludos. Soy David. Bueno, qué lindo saber que están del otro lado y que también siempre se enganchan con todo lo que hablamos, ¿no? David, que como nosotros está pelea contra Goliat. Sí. Es bravo el tema. Giancarlo Quadrizzi, como todos los miércoles, está por aquí, por nuestro programa, para hacernos reflexionar sobre tanta cosa que se tira, ¿no? Y que se instala en la agenda y que también genera opinión y muchas veces odio, resentimiento. ¿Y qué estamos haciendo? Hoy hablemos, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo con nuestros niños? Con los niños no. ¿No? Viste que aparece eso y decís, claro, con algo no. Tan sensible. Después no importa, como dice Jorge, si hablamos de niños en vaselinado. Me quedé pensando en la metáfora de Jorge, digo, ¿quién? A veces dan ganas de tener la puntería que tenía David. Claro, pero es un momento... Pero estamos en un momento donde eso ya no existe más, digamos, no existe más la lucha de igual a igual. No. Goliat es un gran ejército con muchas formas y muy engañoso en cierto sentido, que es capaz de decir, con los niños no, mientras vulnera sistemáticamente todas las posibilidades de desarrollo de muchísimos niños y niñas, ¿no? Así que bueno, nada, quería darme la oportunidad de darle algunas vueltas a este tema con ustedes, que siempre me ayudan Buscale la a vuelta, pensar. llama el programa, claro, está muy bien. Y bueno, en este tema que podríamos entrar por muchos lados, podríamos entrar, por ejemplo, sobre la idoneidad de los funcionarios públicos, que estuvo en tema hace un tiempo, ¿no? Que se iba a medir la idoneidad de los funcionarios públicos. Yo quisiera ver cómo se evaluó la idoneidad del nuevo secretario. Del tercer secretario. Del tercer secretario. Claro, ya tuvo 2 renuncias ese área. De un área absolutamente sensible, compleja, como es la CENAF, ¿no? La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, que se encarga de trabajar con aquellas poblaciones más vulneradas, históricamente vulneradas e invisibilizadas, ¿no? Y que lo que más me preocupa es que si uno pone a una persona que no sabe, que no las ve, a estas personas, no van a ser visibles luego por su propia iniciativa en relación a sus propios intereses. Van a ser visibles cuando, luego de ser abandonadas múltiples veces, generen alguna cuestión conflictiva en la sociedad, digamos, ¿no? Y ahí se las culpe, etcétera. Pero no es de eso de lo que quiero hablar, porque también hay otro tema que nos interesa mucho y que siempre nos dan la oportunidad de compartir, que es el tema de la educación sexual integral y todo lo que ronda en torno a esto, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo encarar este debate que se generó en relación a la divulgación de algunas obras literarias, subrayo, literarias, en las bibliotecas y en las escuelas de la provincia de Buenos Aires, como viene haciendo históricamente. Recuerdo con mucha alegría cuando las bibliotecas se llenaron de libros, en aquella gestión de Horacio González, si no me equivoco el apellido en este momento. Claro, el titular de la Biblioteca Nacional, fallecido. Que se llenaron todas las bibliotecas de las escuelas, que tuvimos a la colección completa de Cortázar a disposición de todos los niños. Eso no es suficiente, sabemos que tiene que haber mediadores de lectura para que estas lecturas sean accesibles a la población, digamos, que tiene mucho más acceso a lo digital que lo analógico, con todas las consecuencias que eso se produce, ¿no? De paso, aprovecho, te pido si podés aclararle a la audiencia, porque hay una desinformación, Goliat está terrible. La idea que prima a partir de Feynman y los medios hegemónicos es que son libros que se le daban a nenes de jardín de infante para que le lean relaciones sexuales. En realidad, ¿cómo sería?
Bien, digo, tomando la letra de las autoridades y la Primero, experiencia son que uno libros que van a la tiene. biblioteca, que no es que son obligatorios leerlos. Son libros que están disponibles para los docentes son. Sí. Y para los chicos de secundaria de tercero, cuarto y quinto Bueno, año. Y para los chicos digo que a través de los mediadores, docentes, a digamos, través de puedan los llegar a estas literaturas muy vinculadas a la identidad, digo, ¿no? A la identidad bonaerense, a un tema que es clave, a cómo es la vida en la cotidianidad que viven los jóvenes, pero a través de la literatura, ¿no? Entonces digo, esto a mí me parece que es algo que siempre hay que valorar y no se me ocurre qué tipo de literatura sin una mediación adecuada puede ser nociva. Ujú. ¿Qué tipo de literatura? Insisto con literatura, sin una mediación adecuada puede ser nociva. Digo, en la medida en que esa literatura, digo, si yo leo al Marqués de Sade o leo a De Camerón. Sayer Masoch o a Decamerón o a Pasolini o a Miller o a Barrows o a Kerouac, Baudelaire. a Baudelaire, Baudelaire, digo, literatura, estoy hablando de literatura que a Antonina Artaud, y tengo una adecuada mediación, seguramente eso que se produce ahí me va a generar capacidad de interpretar la realidad y de verla de algún modo, ¿no? Bueno, es decir, digo, me tomé el trabajo de leer lo que citó la vicepresidente de la Nación. Todos estos autores que nombraron, ninguno habló nunca de erotismo. No, Nada, jamás han nombrado alguna parte sexual o Nada, alguna nada. práctica sexual extraña. Bien, entonces, primero esto, con los Tenía chicos que no. ver en Baudelaire las flores del mal, se desmayan todos. Las mujeres empiezan a tirarse todo de... No, la piel de Venus, digo. Claro. O de, la no piel sé, de de Venus. Profundis de Oscar Wilde, qué sé yo. Oscar Wilde, por favor. Claro, bueno. Es no, una vamos ignorancia muy bien. decir que, claro, porque eso, digo, una vez que abrimos esa ventana y decimos que el texto de los Cometierra es un texto que incita a la pornografía porque menciona explícitamente a los órganos genitales, ¿sí? Que aparte... Porque no tenemos órganos genitales. Que es una indicación de la ESI, digo, no estoy diciendo que eso sea ESI, ¿sí? Ojo, Sí. pero es una indicación de la ESI nombrar a los órganos genitales como corresponde, porque si uno le pone cualquier nombre, deja a los niños expuestos a que la cotorrita no se toca, pero otra cosa sí. Entonces digo, el niño está sin herramientas, la niña, para entender qué es lo que está pasando, qué es de lo que se trata. Entonces digo, es muy importante, y además digo, limitar que la educación sexual sea algo que tiene que darse en el contexto familiar, cuando gran parte de los abusos sexuales infantiles se dan en el contexto familiar, es dejar a los niños desprovistos de herramientas para cuidarse y para que los cuiden, ¿sí? Sí. Entonces quiero hacer esta reflexión. Me imaginaba, ¿no? Que, claro, ¿qué es lo que pasa? No encontré investigaciones de Argentina. Cada vez que vuelvo al tema encuentro la misma investigación de España que dice que la edad de acceso a la pornografía es aproximadamente a los 12 años. El acceso a la pornografía no se suele dar, no he visto jamás que se dé a través de la literatura, sino a través de La foto, la el imagen. internet, la imagen, Claro. ¿no? Que está a un clic Sí. de cualquier niño, que tiene muchas más herramientas digitales que cualquier adulto que lo cuide. En general, digo, ¿no? Bueno, ya hay adultos que son muy tecnológicos, pero en general los niños tienen buenas herramientas para acceder y acceden a partir de los 12 años. Algunas otras cifras, digo, como para ponerle un poco de Bueno, pero la mecanismo acusación de que se- defensa, ¿no? Que se le hace a esos libros es que son pornográficos. Sí, por eso el tema de hoy es literatura o pornografía. Claro. Ah, sí, lo titulan. No, así lo titulamos nosotros. Claro, Digo, compañero. bueno, distingamos la literatura de la pornografía. Distingamos Claro, lo que el hecho titulan de ellos es acceder- literatura pornográfica. Claro, y vos de ponés... acceder a un libro Claro. o acceder a pornografía, ¿no? Claro. Insisto, digo, el acceso a la pornografía es un problema. La socialización y la educación sexual, no integral, sino muy parcializada, hegemónica, heteronormativa, violenta, que se da a través de la pornografía, es un problema. ¿Sí? Y es un problema que nuestros niños y nuestras niñas tienen. Insisto, 12 años la edad de acceso. Un estudio de UNICEF identifica alrededor del 40% que la principal molestia de los adolescentes
en relación a los contenidos que encontraron en Internet fueron sobre contenidos explícitamente sexuales, el 37%. 7 de cada 10 niños acceden a contenidos sexuales por Internet. Accedieron, digamos, en este estudio, en el periodo de este estudio, y de esos, los contenidos que vieron, 1 de cada 2 niños tuvieron relaciones, vieron relaciones sexuales explícitas en Internet. Este es el contexto en el que se socializan hoy los niños. Insisto, estos datos son prepandemia, así que después de la pandemia, con la difusión que hubo, estos datos seguramente se mantienen y han aumentado el número. ¿Vamos a confundir esto con la literatura? Y me imaginaba, ¿cuál es el sujeto ideal al que apuntan? Claro, ¿qué diferencia hay entre un niño o una niña que accede solo, a escondidas, Claro. a uno de estos contenidos, a un joven que accede a literatura, que tiene contenidos sexuales explícitos en el contexto de una escuela? Bueno, la diferencia es que en un caso el niño está solo y no tiene a quién preguntarle, no tiene con quién chequear si eso que está viendo es la vida cotidiana, si los padres y si el padre y la madre, si es por caso, hicieron eso para crearlo a él, o si hicieron otra cuestión, si eso es lo que le espera cuando tenga relaciones sexuales, si ese es el tamaño de los senos y de los genitales que suele haber en general. Digo, ¿a quién le pregunta esto, no? Digo, es preocupante. Y si no generamos contextos de socialización de esto, estamos en un problema, digo, ¿no? ¿Cómo hace el niño para saber si todas esas veces, cuánto es el tiempo de duración, etcétera? Ahora, imaginemos esta frase del Cometierra, ¿no? Donde se relata un acto sexual de modo bastante explícito. Cuando se refiere a los órganos genitales, y lo lee la persona que lo lee, el órgano genital que tiene en la mente es el órgano genital que tiene en la mente. No es el que le muestra la pornografía. No sé si me explico la diferencia. Sí. ¿No? Digo, hay un hecho de recreación, de sublimación, la posibilidad de preguntarle a alguien. Digo, si yo está en la biblioteca de la escuela, es porque la escuela dice, esto existe, esto es parte de las identidades y lo podemos conversar. Es parte de la literatura, digo, entra en lo que psicológicamente uno podría llamar procesos de sublimación, que me permite, y que es la única que nos queda, digo, en relación a las pulsiones sexuales. Hay algo que dice la vicepresidenta, vicepresidente, para seguir su lógica, que es paren de sexualizar a los niños. Ahora digo, no le digo que consulte con el de la CENAF, porque no lo Si debe quieren saber. que paren de sexualizar a los niños, que el gordo Dan deje de cantar esas canciones donde dicen vengan a chupar, ¿no? Con el lenguaje más soez, ¿no? Más agresivo y más violento, que invita todo el tiempo a violar al que no piensa como Y él. que eso no es Digo, a ver, sexualizar, esto se es fomenta orientar la todo el sexualidad, tiempo. es orientar la sexualidad hacia un fin violento. Que encima está dirigido a los jóvenes, porque los abuelos no andan viendo lo que pasa en las redes, ¿no? Está dirigido Claro. a los jóvenes. Ahora digo, no se sexualizan los niños. Digo, ya Freud lo dijo hace mucho tiempo, que en 1895 ya lo tenemos más o menos dicho, 1905 lo dice con toda claridad. 120 años, digo, los niños, las niñas tienen sexualidad. Por eso hay que hacer educación sexual integral desde el jardín. Los niños y las niñas tienen intereses e inquietudes sexuales que pasan por distintas fases de evolución y que según su evolución van a permitir que tengan una... En la famosa etapa oral, anal oral, y fálica. anal y genital y fálica, Y digamos, el periodo de latencia, Claro. entre Sí, los 9 y y la- los y la 12 años, fantasía. la pubertad. Entonces digo, pensar que los niños son blancas maripositas que no tienen sexualidad es un error y los deja a la merced de que Absolutamente. algunas personas reconozcan esa sexualidad y la orienten a sus propios intereses. Como el psicólogo pervertido que hablaba que lo condenaron, Corsi. Corsi, que tenía muy claro eso, por eso Y eso lo usaba. hacía lo que lo digamos. usaba. Claro, eso es lo que Pero querés Sabemos la explicar. función que ha tenido la ESI para que, por ejemplo, niños de jardín, ¿no? Cuenten lo que estaba pasando en sus casas, ¿sí? A mí, yo tengo una nena de 5 años y ella ya sabe que no hay que tocarse, que nadie te puede tocar las partes íntimas, como lo Claro. dice, ¿no? Sí, Esa mis es la hijas información decían, que, mi cuerpo que le es dan, mi cuerpo. Claro, es la información que Yo- te dan en la ESI a esa edad, no es que les ponen
videos pornográficos, que esto también se quiso instalar. Bueno, una No, se habla de estas compañerita, cosas. una compañerita de mis hijas en la primaria, Luchi, te estoy hablando, tendría 8 años. Y se juntaban a jugar al té, a esas cosas que hacen las nenas en casa o en la casa de ella. Y mi hija venía y contaba que estaba rara Luchi, que las toqueteaba, se les tiraba encima, todo. Y la madre le contó a mi mujer, le dijo, me da vergüenza decírtelo, la descubrí a Luchi por el hermano, que tenía 17 años, entró a una página de pornografía y la nena empezó a ver pornografía. Entonces tenía un comportamiento totalmente anormal y como está explicando muy bien Giancarlo, ¿no? Ahora, insisto en la diferencia entre una imagen estandarizada, orientada a lo que se conoce como pornografía y lo que es la literatura. La posibilidad, acá quiero citar a mi colega Mirel Vidal, una vez estábamos recorriendo los barrios, trabajando con pibes, escuchamos una canción de esas cosas que se escuchan ahora, reggaetón, no sé qué, muy explícita, muy directa, digamos. Contundente. Yo la miro y digo, bueno, los muchachos están sublimando poco, porque estaban diciendo esas cosas de un modo muy directo, muy... ¿Qué es sublimar? Sublimar es exactamente tomar una pulsión anal o oral y transformarla en otra cosa. Esto sé que no suena muy bien cuando uno lo dice, pero la evolución sexual de la libido, de la energía humana, pasa por distintas fases, como bien dijiste. Lo primero es la oral, chupamos tetas cuando nacemos, se puede decir esto, ¿no? Sí, nos obviamente. amamantan. En un segundo momento aprendemos a controlar los esfínteres. En un tercer momento tenemos noción de los genitales. En algún momento nos damos cuenta que esos genitales tienen algo que ver con la reproducción. Y en algún momento entendemos que esto es algo simbólico y en algún caso llegaremos a lo fálico. En general no se llega mucho, hay interrupciones y ahí va toda la cuestión. Hay regresiones a etapas anteriores. Pero suponete, la etapa anal, que tiene que ver con jugar con los excrementos. O que los pibes hablan de los Pepe todo el tiempo, ¿viste? Exacto, un nenito 2 años más o Están menos, todo el sabemos día que con tiene los como un pedos, interés. con los pedos. Bueno, después eso se sublima ¿cómo? A través de la pintura y la escultura, por ejemplo. En la pintura y en la escultura hay una sublimación de las pulsiones anales, ¿sí? En la gastronomía hay una sublimación de las pulsiones orales. Sí, hay como llevar algo que no tiene un fin social, que es socializarlo. A socializarlo de un modo que sea reconocible y aceptable, ¿no? Entonces le comento a Mirel, en un comentario cerrado que me hizo dar cuenta, que poco están sublimando los pibes, y me dice, no, porque ellos ya lo están poniendo en palabras, ahí ya hay sublimación. No hay sublimación si lo hacen directamente. Poder poner en palabras, poder ponerle música, aunque a nosotros no nos guste, es sublimación. Y de eso se trata la literatura. Y si nosotros empezamos a eliminar... Ahora, ¿sublimar es bueno o es malo? Es bueno, es lo único que nos queda contra las pulsiones, porque si vos no sublimás las pulsiones, las expresás directamente. Sos agresivo, por ejemplo. Para no ser agresivo, para no ser violento, tenés que poder sublimar esto y transformarlo en una obra literaria, por ejemplo. Qué sé yo. Por ejemplo, uno podría pensar que el asesinato como una de las bellas artes, que no recuerdo el nombre, pero del grupo de surrealistas que empezaron, era una sublimación propia de aquella época de entreguerras donde surgió esta obra, ¿no? Volviendo a lo de los medios y a lo de la vicepresidenta y esto de que evidentemente es una búsqueda tendenciosa de denostar la ESI, ¿quién realmente puede creer que en los jardines de infantes, en los colegios, te van a dar pornografía? Eso no entra en una mente más o menos. Entra en una mente que está reprimida claro. Y que ha limitado el acceso a cualquier contenido del orden de lo sexual. Entonces ahí cuando alguien dice pene, y yo, ¿cómo vas a decir pene? Tenés que decir algo que no sea tan explícito. Por ejemplo, ¿no? Sí. Y no tiene que ver que en realidad estos libros se reparten con la ideología inversa al gobierno de turno. Por eso digo, si el gordo Dante puede decir, vení, hace canciones donde explícitamente propone la violencia sexual, ¿sí? Para el que políticamente no piensa como él, y eso está bien, en realidad lo que jode es que esto lo hace el gobierno de Kicillof. Que lo hace a través de libros. Y a través de esto, damos la pelea. Que lo hace a través de libros, que lo hace a través de libros de acceso gratuito, que son libros que están vinculados a la cultura local, a la identidad local, a autores nacionales.
y que permiten que esa experiencia solitaria del niño en relación a la pornografía, que lo deja expuesto a un montón de cuestiones y de problemas que no va a saber cómo resolver, pueda institucionalizarse, mediatizarse, conversarse, sublimarse, etcétera, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos si Naturalizar quitamos, también, ¿no? o desnaturalizar también, Obvio. digo, pensar que lo que era natural social, o naturalizar, digo, hacer Sí, estos sí, sí, procesos sí. que se hacen únicamente en la interconexión y que es importante que se den en contextos institucionales. El libro es una institución muy distinta a la de la página. Digo, tiene una completud, tiene un lado, el otro, tiene un orden que propone, que es importante. Digo, a veces una vez que uno tiene el libro, después es importante romper el esquema, pero antes es importante tenerlo el esquema, ¿no? Y si me dan 2 minutitos, les pido. Entonces la Para letra ahí compartir. de... No Ah. voy a leer eso, voy a leer otra cosa. Voy a leer el capítulo 68 de Rayuela, a ver si se les ocurre que hay que sacar a Rayuela de los libros, ¿no? De las bibliotecas, y quiero compartir un poco la importancia de las palabras y el erotismo en un horario central, entonces sin demasiado problema. Pero digo, a ver, decía Julio, apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clemizo y caían en hidromurias, en salvajes zambonios y en sústalos exasperantes. Cada vez que él procuraba relamar las cincopelusas, se enredaba en un grimado quejumbroso y tenía que embulsionarse de cara al nóvalo, sintiendo cómo, poco a poco, las arnillas se espejunaban, se iban apeltronando, reduplimiendo, hasta quedar tendido como el trimalciato de ergomanina al que se le han dejado caer unas fílulas de cariaconcia. Y sin embargo, era apenas el principio, porque en un momento dado ella se torlulaba los surgalios, consintiendo que él aproximara suavemente sus orfelunios. Apenas se entreplumaban, algo como un ulucordio, los excrestioraba, los extrayuntaba y paramovía. De pronto era el clinón y la esterfurosa convulcante de las mátricas, la jadeollante bocapluvia del orgumio, los esproemios del merpasmo en una sobrehumítica agopausia. Evoé, volposados en la cresta del Murelio, se sentían valpanar, perlinos y marulos. Temblaba el troc, se vencían las marioplumas y todo se resolviraba en un profundo pínice, en niolamas de argutendidas gasas, en cariñas casi crueles que los sordopenaban hasta el límite de las gunfias. Un asqueroso, un asqueroso. Qué maravilla. No, impresionante. Claro, a ver, ¿viste? Me te decís. Increíble, ¿no? Qué manera Bueno, magistral, ¿esto es ¿no? literatura o es pornografía? ¿Vamos a sacarlo a Cortázar de Sí. las bibliotecas? Estaba pensando en Madame Bovary. Digo, claro, ¿qué tiene que sacar un Flaubert? ¿Qué sé yo? Es una locura, ¿no? Vamos a empezar a revisar todas las obras que están, digo, por favor, Ay. es literatura. Sí. Ahora, ¿vos crees que la ganan esta, confunden a la gente? ¿Cómo lo observás eso? Bueno, acá estábamos hablando de lo que hablábamos antes, digo, estoy teniendo problemas de percepción de la realidad, digo, para mí esto es algo que no hay que discutirlo. Bueno, pues digo, ya hay organizaciones que me metieron amparos y está. Está denunciado, qué sé Sileoni. yo. Así que bueno. Yo creo que salimos de esto con más institucionalidad, con más seriedad, con la necesidad de decir cosas que son ciertas, digamos, ¿no? Claro, Entonces, argumentando qué es lo que falta. es importante que sepamos que los niños, las niñas, los humanos tenemos sexualidad desde que nacemos y que tenemos que hacer algo con eso. No ocultarlo, no reprimirlo, porque en la medida en que lo reprimamos vamos a limitar las posibilidades de sublimación y de construcción de algo saludable. ¿Sí? Giancarlo Quadrizzi, como todos los miércoles, pasó por este Buscar el Agua.